Hay una diferencia abismal entre las prohibiciones de Jesús y las prohibiciones de la ley de Moisés. Todo lo que Jesús manda surge de su inmenso amor por nosotros y para bendecirnos. Por eso es importante conocer las diferencias entre las prohibiciones de la ley y las de Jesús en la gracia, para no caer en el legalismo y caer en la trampa que los judíos cayeron, de obedecer por obligación, temor o interés, y no por amor. Nuestra motivación siempre debe ser el amor, porque si no tenemos amor, nada de lo que creamos, hagamos o digamos tiene ninguna relevancia ni importancia. El amor a Dios debe ser nuestra motivación para obedecerle con todo nuestro corazón. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Ay, 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 ay. Ahí está. Agarraba la tecla. Ya. Ok, ¿a qué mandamiento se está refiriendo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Justo con esta cita que nos habla primero de Juan 5:3. Dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Aquí decía que eran, perdón. Aquí decía que no son difíciles de llevar. No son difíciles de llevar. ¿A qué mandamientos está haciendo referencia? Nuevamente, repito, ya lo hemos repasado semana tras semana. Se ha tocado el tema, yo les he preguntado, hemos estado reforzando lo mismo cada semana. Y nuevamente les pregunto, para ver si ya esto ha quedado más claro. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesús ha dado? ¿Cuáles? Más de 250. Dice, acá dice Paquito que Mateo 5, 6 y 7. Allá hay 70. Y en los 4 evangelios hay 250. 250, 250. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hemos aprendido en las semanas anteriores? Los que han venido. No ha venido Paquito, pero ahorita le vamos a hacer examen. No te preocupes, Paquito. Los que han estado viniendo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos visto respecto a los mandamientos? Acuérdense que yo les decía ahorita que habíamos visto y habíamos preguntado respecto a los primeros 10 mandamientos que dio Jesucristo. ¿Cuáles son? Ven, oír, ven, oír, ven, permanecer. Vean, síguenme, hacen sus ojos, miren los campos, arrepiéntanse, hablen el evangelio. Vengan en pos de mí, pósense, acérquense. Ok, ya ahí tenemos los primeros 10 y de ahí nos vamos hacia adelante. Vimos los mandamientos en los cuales Jesús se refiere al ir a Él, de qué manera vamos a Él. Hablamos también acerca de la permanencia en Jesús, de qué modo nosotros permanecemos. Los mandamientos están clasificados en 3 grandes grupos. Los primeros tienen que ver con ir a Jesús, los otros tienen que ver con permanecer en Jesús y los otros tienen que ver con ir por Jesús, ir por Jesús. Esa es la clasificación que hicimos de esos grupos. Entonces vamos teniendo un poquito más claro qué es lo que la Biblia realmente nos dice respecto a los mandamientos que Jesús nos da a cada uno de nosotros como sus discípulos. Y es claro entonces que dice que no son gravosos, no son difíciles de llevar. La ley generaba prohibiciones para el hombre. La ley te decía, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no codicies, ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni nada de lo que él posee. La ley te decía no vas a mentir, la ley te decía tienes que guardar el día sábado, no te hagas dioses ajenos, no te inclines delante de ellos. La ley prohibía y prohibía y prohibía y prohibía. Y yo pregunto, ¿quién ha sido capaz
Desde el tiempo de Moisés, que se dio la ley, hasta el día de hoy, ¿quién ha sido capaz de guardar la ley? Solamente Jesucristo. Ningún hombre sobre la tierra ha sido capaz de guardar la ley. Y la ley establece que por un mandamiento que es violado, en automático te vuelves transgresor de todo, de toda la ley. Eso es lo que nos deja claro Jesucristo. Y él dice, yo no vine para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para dar cumplimiento a lo que está escrito. Entonces Jesús da cumplimiento a la ley y por ende, o como resultado, él tiene la autoridad para decirnos qué hacer. Hemos profundizado en los mandamientos, hemos visto cómo Jesús va más allá de lo que la ley establece. La ley me dice, no adulteres, pero Jesús me dice cuál es el problema, desde dónde radica el adulterio. Y él dice, no voltees a ver a una mujer para codiciarla, porque a partir de ese momento ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. La ley me dice, no mates, pero ¿qué me dice Jesús? Guárdate de hablar mal de tu hermano, guárdate de sentir algo en tu corazón en contra de tu hermano, guárdate de decirle necio, de decirle fatuo, guárdate de todo ese tipo de cosas. La ley me dice que voy a amar a mi prójimo, pero voy a aborrecer a mis enemigos. ¿Qué me dice Jesús? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen, hagan bien a todos. Eso es lo que Jesús me dice. Entonces Jesús va más allá de lo que la ley establece. Y entonces me está diciendo aquí la escritura que los mandamientos que Jesús nos está dando no son difíciles de llevar. ¿Por qué? ¿Por qué no son difíciles de llevar? ¿Por qué la ley era imposible de llevar? Hay una gran diferencia y eso es gracia. Tenemos gracia, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Jesús mismo viviendo su vida a través de la nuestra. Y esto es sencillo cuando el cristiano realmente es un cristiano espiritual, cuando realmente es un hombre, es una mujer, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios y que mantienen una vida permanente en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Le estoy dando oportunidad a Cristo de que viva su vida a través de la mía. Y ese es el resumen del cristianismo. No se trata de hacer un sinfín de cosas, no se trata de ayudar a mucha más gente, no se trata de saber a cuántas personas has llevado a Cristo, no se trata de saber cuántos ministerios has atendido, o que si vas a la cárcel, o que si vas al hospital, o que ya abriste una iglesia, o que pastoreas a cientos de personas. Es que yo pastoreo a 100, yo pastoreo a 200, yo tengo una iglesia con 5,000 congregantes, es que mi Dios es muy grande y por eso hago una iglesia tan grande, es que tú tienes un Dios pequeño y tienes a pocos. No se trata de eso, no se trata de eso el cristianismo. No se trata del éxito que has conseguido en tu vida como cristiano, cuando antes de conocer de Cristo no era nada. Ahora que conozco de Cristo, pues mira, me va bien en todo. Tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, tengo una buena educación, estudié en una buena escuela, me dieron beca por acá y mencionamos un sinfín de logros y de éxitos, creyendo que ese es el resultado de tener una buena vida cristiana. Y eso es un error y eso es un engaño. El resultado de tener una buena vida cristiana es saber que a través de mi vida la gente ve a Jesucristo. Entonces, cuando yo realmente permito que Cristo viva su vida a través de la mía, va a dar resultado esto. Voy a poder guardar los mandamientos que Él mismo ha dado y voy a ver en mi propia vida que no son difíciles de llevar. ¿Se vuelven difíciles en qué momento? En el momento en el que yo decido apartarme, en el momento en el que yo decido hacer las cosas por mí mismo, a mi modo, a mi manera, porque ya me la sé, porque yo creo que ya leí mucho la Biblia, porque yo creo que ya oro mucho, y piensas que te manejas de una manera aislada e independiente a Dios, independiente al Espíritu Santo, independiente a Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál va a ser el resultado? Orgullo, vanagloria y un poquito más adelante, una caída drástica y dolorosa, porque ese es el único resultado. Somos 100% dependientes a Cristo, 100% dependientes a Cristo.
No 90, no 80, no 50, 100% dependientes de Jesucristo. Jesucristo dijo que separados de Él, nada, nada podemos hacer. No sé quiénes de ustedes se han dado a la tarea de buscar en sus Biblias, si alguien tiene por ahí un diccionario bíblico, buscar esta palabra en griego, el significado de la palabra nada en griego, y significa algo muy particular, muy particular. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Lo ha investigado? La palabra griega nada, ¿qué significa? Pues no significa nada, significa nada. Absolutamente nada puedo hacer separado de Jesús. Nada. Ni funcionar en mi matrimonio, ni funcionar como buen padre, ni funcionar como buen trabajador, un buen empleado, ni funcionar como un buen ser humano. No puedo hacer absolutamente nada, nada. Necesito de Cristo en todo lo que hago. Y el reflejo de mi necesidad de Jesús se da a través de lo que yo hago, cómo vivo. Por eso les decía, el verdadero éxito del cristiano es saber qué tanto de Jesús hay en nuestra vida. ¿Qué tanto puede decir la gente, este hermano realmente ve a Cristo a través de él? De repente, pues yo sé que sale el Chucky que tenemos dentro. Eso es evidente, pero no puede salir el Chucky las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, tenemos que mostrar a Jesús. ¿Quién habita en tu corazón? Cristo. Cristo. Cristo habita en nuestros corazones. Como resultado, entonces, pues mi vida es una demostración o debe ser una demostración de que tengo a Cristo. Amén. Si nosotros nos damos a esa tarea de depender 100% de Jesús, ese va a ser el resultado. Para mí no va a ser imposible y no va a ser gravoso, no va a ser difícil de poner en práctica lo que Jesucristo nos está enseñando. Cuando escuchamos la palabra mandamientos, inmediatamente pensamos en la ley y en órdenes y mandatos. Nuestra carne se resiste y nuestra mente se bloquea. Es imprescindible que entendamos que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, que también es sinónimo de la ley de Cristo. Lo mismo sucede con la palabra prohibir. La mayoría de nosotros la detesta y por naturaleza hacemos lo contrario. Algunos hasta bromean diciendo, lo prohibido es más sabroso. La verdad es que no podemos negar que a la carne le gusta lo prohibido y que hay una atracción natural a todo lo que se nos prohíbe. Eso es totalmente cierto respecto a la ley y nuestra naturaleza pecaminosa, tal como explica Pablo en Romanos 7, que el pecado tomando ocasión por la prohibición de no codiciar produce en nosotros toda codicia, por causa de la ley. Pero después explica cómo, al nacer de nuevo en Cristo, morimos al pecado y recibimos una nueva naturaleza. Y ahora la gracia, en vez de esclavizarnos y limitarnos como hacía la ley, nos libera y nos habilita para obedecer a Dios. Pregunta importante, ¿Dios nos prohíbe cosas en la gracia o no? Muchos cristianos aquí dicen, no, pues es que ahora con Jesús, ahora en la gracia, no hay prohibiciones. Jesús no prohíbe absolutamente nada. Ya en la gracia, el Espíritu Santo nos ha dado libertad. Dice la Escritura que a libertad hemos sido llamados. Y es cierto que a libertad hemos sido llamados. La Biblia también nos enseña que todas las cosas no son lícitas. Todo nos es permitido, pero no todo edifica, no todo aprovecha, no todo genera un beneficio para mi vida. Y entonces creemos que por el hecho de ser cristianos no tenemos prohibiciones y esto a veces se vuelve una herramienta para atraer a otras personas a Jesús. La gente dice, es que yo no quiero acercarme a la iglesia porque pues la verdad es que no me gusta que me digan que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer el otro. Y uno dice, no, pues espérate tantito, no, con Cristo las cosas no son así. Ay, sí, muchos te dicen que tienes que dejar de hacer esto, que no, tú no te preocupes, tú vente para acá, escucha la palabra y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Lo volvemos una herramienta y lo volvemos una estrategia, pero honestamente es un engaño. Eso es un engaño, porque la Biblia sí da prohibiciones, Jesucristo sí da prohibiciones,
pero a veces pues no las conocemos, no sabemos cuáles son esas prohibiciones. En Hechos capítulo 15, versículo 20, ¿quién lo tiene por ahí que le dé lectura? Hechos 15, 20. Esa es la bendita palabra de Dios. Sino que les escriba que sea parte de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok, se formó un concilio. Se formó un concilio en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque veían que había situaciones complicadas entre los cristianos, principalmente entre los cristianos de Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues obviamente venían del judaísmo, había gentiles que se estaban añadiendo a la iglesia y pues empezaban a señalarlos, es que esto se tiene que hacer, es que esto no se tiene que hacer, es que tienes que tener cuidado con esto, es que la ley prohíbe esto. Espérame tantito, espérame tantito. Sí, es cierto que la ley establece esto, pero los cristianos que se están añadiendo a la iglesia son gentiles, son personas que no tienen conocimiento de la ley y que por resultado o por ende no están obligados a poner en práctica. Tal vez ya uno viene con este tipo de vida, en el caso de los que habían sido judíos, llevaban toda su vida siendo judíos y habían sido enseñados conforme a eso. Y empezaba a haber cierto señalamiento, incluso en su momento Pablo confronta a Pedro y le dice, oye, pero pues es que pues llevas dos vidas, con los gentiles te comportas de un modo y cuando estás con los judíos tienes otro comportamiento. Eso es hipocresía. Y después de haber pues hecho este concilio dentro de la iglesia, llegaron a un acuerdo. ¿Guiado por quién? Pues no por experiencia propia, guiados por el Espíritu Santo, guiados por lo que Dios les venía hablando. Y le establecieron a la iglesia cuatro cosas importantes que tenían que tener cuidado de no poner en práctica y que tiene que ver con principios sobre la vida de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios aborrece y la Biblia lo expresa claramente. Hay cosas que Dios aborrece. Primer lugar, idolatría. Dios aborrece la idolatría y es algo que nosotros debemos desechar. ¿Qué es idolatría? Poner en primer lugar una cosa que Dios no. Cualquier cosa, persona, lugar, etcétera, que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, porque dicho lugar le corresponde única y exclusivamente a Dios. Una relación, una persona, una actividad, un objeto, se pueden convertir en algo que nosotros estemos idolatrando y es algo que Dios aborrece. La idolatría es algo que Dios aborrece. Nuevamente repito, objetos, personas, actividades que estén tomando el primer lugar en nuestras vidas, eso es idolatría. Eso es idolatría. Estampitas, crucifijos, cualquier tipo de cosas, porque a veces pensamos que, ay, pues no pasa nada, pues si yo no tengo la imagen de la Guadalupana en mi casa, yo ya la tiré a la basura desde que creí en Jesús, pero traes colgando tu cruz. ¿Y qué tiene de malo una cruz? Pues si no tiene nada de malo. Eso crees tú. Pero ¿por qué la traes colgada? ¿Para qué la colgamos? ¿Para qué la traemos en el cuello? O incluso una simple estampita de una cruz. Pues no trae ningún santo, no trae ningún pasaje, no trae nada. ¿Por qué la traemos? Pulseras, objetos. Es que es de la buena suerte. Es que me pongo los calzones amarillos porque para el dinero. Me los pongo rojos para el amor. Son supersticiones y no son correctas delante de Dios. Y eso es idolatría. Entonces, ¿qué me dice Dios? Desecha todo eso. Deséchalo de tu vida. Segundo lugar, nos habla acerca de la fornicación, adulterio o cualquier tipo de desorden sexual.
Dios lo estableció desde el principio. Dios lo estableció desde el principio. El matrimonio, matrimonio, casados, son dos. Matrimonio es de dos. Varón y hembra los hizo. ¿Y qué dijo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Desde el principio, Dios lo instauró de esa manera. Sí, amén. No hay unión libre, no hay de que ahí vamos a juntarnos a ver si funciona y si no funciona, pues cada quien por su lado. No hay de que somos novios, una noche nos quedamos en tu casa, la otra noche nos quedamos en la mía. No, 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 las cosas no funcionan de esa manera. ¿Qué es fornicación? Porque últimamente en la iglesia ya se ha querido cambiar esa palabra porque suena muy grotesca. Ahí está en la Biblia. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales con una persona que no sea mi esposo o mi esposa, fuera de mi matrimonio Que sea casado. y que sea casado, fuera de mi matrimonio. No son casados. Sí, sí, ándale, eso es el adulterio. Ese es el adulterio. Una persona adúltera justamente es eso, no tiene su amante. O cualquier otro tipo de desorden sexual. ¿Cuál es otro tipo de desorden sexual? Ojo, porque muchos lo aceptan y creen que es correcto. La masturbación es un desorden sexual que da como resultado o el origen principal de la masturbación tiene que ver con la pornografía. O muchos se dan el uso de la pornografía para llevar a cabo la masturbación. Y eso también es un desorden sexual. Y podríamos mencionar muchos otros. Pero yo creo que estos son los básicos que te llevan a hacer cualquier otro tipo de desórdenes sexuales. Eso es algo que Dios aborrece. Porque, repito, desde el principio Dios instituyó el matrimonio. Dios diseñó la relación sexual. ¿Para qué? Pues para dos cosas. Para que se disfrute dentro del matrimonio y para que exista la procreación. Para eso Dios lo diseñó. Y es algo que Dios nos pide que pongamos en práctica. Los primeros mandamientos que da Dios al hombre, ¿cuáles son? Fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla. ¿Qué les estaba diciendo? Denle recio, tengan chamacos y llenen todo. Llenen todo porque son los primeros y tienen que llenar la tierra. Multiplíquense. Pero no, antes de eso, ¿qué hizo? Juntarlos en matrimonio y dejarles bien claro, son una sola carne. No le dijo a Adán, ten a Eva y a ver si te encuentras por ahí otra y haz lo mismo. No, no, no. Con tu esposa, con tu esposa. Desde el principio Dios lo instituyó de esa manera. Y muchos dicen, oye, pero pues si en la Biblia hay un montón de hombres que se casaban con una, con dos y con tres, hasta un rey. Salomón salió con que tenía 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Imagínate cuántas suegras, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pues sí, a ver, hermano, entonces lo que tú me estás diciendo son locuras, porque la Biblia me pone ejemplos de hombres que eran hombres de Dios y tenían varias mujeres y yo, ¿por qué no voy a poder? Si la Biblia lo enseña. Hay hasta quienes dicen que ahí en el libro de Isaías es una herejía, eso es una herejía, que Isaías dice que las mujeres que puedas mantener, te las puedes tener en tu casa. Error de interpretación de la Biblia. Únicamente tuercen las escrituras para su propio beneficio, para su propio deleite. Ahí vemos los ejemplos en la Biblia. ¿Y cuál fue el término de sus vidas a causa de la desobediencia de Dios? En Deuteronomio estaba establecido cómo tenía que comportarse un rey, qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran los mandamientos que Dios le estaba dando y qué podía hacer. Y jamás se menciona que el rey tenía derecho a tener más de una esposa. Jamás. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque se sentía el rey y sentía que él podía hacerlo y que no pasaba nada.
Sí pasaba. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Salomón? Salomón terminó dándole la espalda a Dios y siguiendo a los dioses de sus mujeres, de sus mujeres. Un hombre totalmente perdido, alejado de Dios, siendo el hombre más sabio y más rico de todo el mundo. Ahí está el resultado. ¿Qué pasó sobre la vida de David? Por echarle ojito a la del vecino. No solamente le echó el ojo y se la llevó para su casa, sino que aparte mató a Urías. Ah, pero ¿cómo momento a poco David sacó la espada y le cortó la cabeza? No, pero él tenía la autoridad para ponerlo al frente de la batalla, con toda la intención de que el hombre muriera, con toda la intención. ¿Qué pasó sobre la vida de David por ese pecado? ¿Dios lo perdonó? Sí, sí lo perdonó. Pero ¿cuál fue el resultado? 41 causas. 41 causas encontramos por causa del adulterio de David. 41 causas. Perseguido por sus propios hijos. Primero, el que venía del concebido pues de ese adulterio, murió. Luego, los medios hermanos. Amnón a Tamar se enamoró de ella y la termina violando. Absalón, hermano directo de Tamar, dice, ¿qué pasó, chiquitito? ¿Cómo se te ocurre? Va a sobres y le da cuello. Y se acabó. Y luego el mismo Absalón se pone en contra de su padre para quitarle el trono y tomar su lugar. Lo persigue, lo saca de su palacio, lo saca de su reino. Se acuesta frente a la gente, frente al pueblo, se acuesta, tiene relaciones sexuales con sus mujeres. Sí, con las mujeres de su padre. Ay, ¿por qué están esas cosas tan horribles en la Biblia? ¿Por qué esas cosas tan horribles en la Biblia? Como ejemplo para nosotros, para que no seamos iguales, para que no cometamos los mismos errores, para que veamos los resultados que trae a nuestras vidas ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y después menciona otras dos cosas. Absténganse de qué? De ahogado y de sangre. Ahogado y de sangre. Ahí dice, ¿no? Ahogado y de sangre. Literalmente el significado de esto tiene que ver con alimentos que tenían que ver con obviamente animales que morían a causa de un estrangulamiento o ahogados pues por agua. Y segundo, dice de la sangre, evitar comer la sangre de los animales. Eso es en forma literal. En manera espiritual, ¿con qué tiene que ver? Brujerías, hechicerías, pactos, satanismo, sacrificios, todo ese tipo de cosas. Absténganse de todo eso porque no es agradable ante los ojos de Dios y lo vemos desde el principio, Sí es cierto que Dios fue el que enseñó al hombre a presentar sacrificios, a presentarle sacrificios a él mismo, lo vemos desde desde Adán y Eva. Cuando Dios los saca del huerto, les da ropas. ¿Qué les dio de ropas? Pieles de animales. ¿Y de dónde salieron? Pues de un sacrificio. ¿Quién le enseñó a Abel que tenía que presentar sacrificio delante de Dios? Seguramente Adán. ¿Y de dónde los aprendió Abraham? Se le ocurrió. No, fue Dios quien le enseñó a Abraham a Adán lo que tenía que hacer. Entonces sí, Dios desde un principio instituye los sacrificios y en la ley lo encontramos. ¿Qué es lo que pedía Dios respecto a los sacrificios para el perdón de los pecados? Pero siempre está Satanás queriendo imitar a Dios, haciendo las cosas a su manera y haciéndole ver al hombre, al ser humano, que son buenas y que son correctas, pero van totalmente contrarias a lo que Dios establece, porque la gloria la quiere para él y no para Dios. Esa es la realidad. Entonces, repetimos, idolatría, fornicación o cualquier tipo de desorden sexual, fornicación, adulterio, masturbación, etcétera, etcétera,
ahogado y sangre, que tiene que ver con qué? Pactos, sacrificios, tarot y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Guárdense de que, ay, a ver, vente para acá, te voy a leer la manita. Leo, te avientas la revista del TV Notas y te vas a la sección del horóscopo. Y es que yo soy tal y yo soy tal y, ay, y ahora lo veo. No, me esperan grandes cosas. Te esperan grandes cosas. La mujer de tus sueños está en camino. Eh, todo lo que has pedido está a la puerta de tu casa. Fer, Ahorita en la actualidad siempre tiene que ser 15 días, nosotros una familia completa. Y las circunstancias de lo que lleva al hacer estas cosas, acarreas que la familia se distancie. La mamá de esta muchacha, que la aprecio mucho, una amistad muy querida por mí, va y visita a la señora que le da la del tarot, las cartas. la señora que dijo y va y regresa y ayer me la cayó las torres de una manera fea. Y ahorita separaron de esta familia, siendo una familia bien unida, las consecuencias que acarrea ir a ver esas cosas. Digo, lo veo yo ahorita y digo, híjole, pero muchas veces se nos hace fácil. Y lo peor de todo, hasta morir a veces. Que te quitan demonios, la libertad. Abren puertas a los demonios, al engaño. Y tengan mucho cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado temas de supersticiones, de... No, no, no. Eso no es correcto. No es correcto delante de Dios. El ejemplo más grande de esto, pues igual lo tenemos en la Biblia con la vida de Saúl. Saúl era un hombre pequeño, inferior, era un hombre que nadie daba un peso por él, era por ahí el pastor, no de ovejas, sino de burros. ¿Eh? Ah, no pastoreaba ovejas, pastoreaba burros, o sea, estaba todavía peor, ¿no? Cuando el pueblo de Israel pide rey, cuando piden rey, pues Dios manda a Samuel a que levante un hombre de entre el pueblo. De todas las tribus de Israel, toma la más insignificante, la tribu de Benjamín. Y de entre la tribu de Benjamín toma la casa más insignificante. Y de entre esa casa más insignificante toma el hombre más insignificante. Y ese era Saúl. Lo levanta como, lo unge como rey de Israel. Y cuando lo quiere presentar ante el pueblo, era un hombre alto por encima de la estatura de todos el resto. Pero era un hombre tímido, un hombre escondido, un hombre que no quería salir. Y cuando lo presentan, está detrás de los arbustos, escondido, no quiero salir, no quiero salir. Y échale, pues ya Dios te levantó como rey, échale. Y vemos el proceso sobre la vida de Saúl, de no ser, de ser un hombre insignificante, temeroso, se convierte en el hombre que Dios ocupa para liberar al pueblo de Israel, para darle victoria sobre muchas naciones en grandes batallas. Y hay grandes hazañas por parte de la vida de Saúl en la Biblia. Pero este hombre se volvió desobediente a Dios, se volvió orgulloso y creía que lo que tenía había sido por mano propia, que él lo había conseguido, que era su reino y no el reino de Dios, que era el rey de Israel y no Dios era el que ocupaba ese trono. Y empieza a ver todo este conflicto sobre su vida, al punto de que tenemos ahí una guerra, una batalla importante contra Amalek. Se le da una orden clara, elimina a todo, no te quedes con absolutamente nada, vas a acabar con todo. Pero a él se le ocurre la gran idea por consentir al pueblo, porque el pueblo se veía cansado, se veía hambriento. ¿Saben qué? Pues yo como que creo que es mejor, Botín de guerra. vamos a agarrar el botín. Agárrense lo mejor de lo que encuentren, vamos a armar una pachanga porque nos lo merecemos. Acabamos de ganar una batalla, tenemos una victoria, me lo merezco. Y la orden de Dios había sido contraria. Él desobedece a Dios y a partir de ese momento es destituido como rey. Y no solamente con eso para Saúl, sino que se presenta Samuel delante de él y le expone toda la situación. Y fíjense las palabras que dice
Saúl, ora a tu Dios para que tenga misericordia de mí. Ora a tu Dios. ¿Qué estaba haciendo? Ya no reconocía a Dios sobre su vida. Ya era el Dios de Samuel, ya no era el Dios de Israel, ya no era el Dios de Saúl. Y comete algo todavía aún más atroz. Justamente va y busca a una bruja para que hable o le traiga una hechicera y hable y pueda tener contacto con Samuel, y también para que pueda sanar el problema que tiene. Y automáticamente comienza toda la decadencia sobre su vida. Cuidado, cuidado de estar buscando por otro lado lo que Dios ya te dio. ¿Por qué no lo has recibido? Porque no estás preparado. Porque no has estado preparado, no has estado preparado para recibir lo que Dios ya tiene para ti. En vez de que andes tras Dios, andas tras la chuleta. Por eso es que estamos así. En vez de estar buscando el rostro de Dios, buscar su presencia, andas tras las manos de Dios, buscando a ver qué te va a dar. No, Dios ya me dio todo. Ya me dio todo. Tengo a su Hijo Jesucristo viviendo dentro de mí. Tengo a su Espíritu Santo. Tengo vida eterna. Tenemos salvación, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha dado una vida nueva. Ha transformado nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó Dios? De la peor basura, de la peor porquería del mundo. No sé si a ti, pero a mí sí. A mí sí. Y digo, Dios ya me ha dado todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obedecerlo, seguirlo, servirle. Y Señor, lo que tú me digas, así lo debo de hacer. Me gusta, a veces sí, la mayoría de las veces no me gusta, pero sé lo que me has dado y sé lo que has hecho en mi vida. Y sé lo que tengo que hacer como resultado de eso. Entonces sí hay prohibiciones en las Escrituras. Más adelante vamos a ver qué es lo que Jesús también nos dice a este respecto en los Evangelios. Diferencias entre las prohibiciones de la ley y las de la gracia. Número 1, la ley condena y la gracia salva. 2, la ley oprime y la gracia libera. 3, la ley esclaviza, la gracia liberta. 4, la ley aplasta, la gracia levanta. 5, la ley obliga, la gracia impulsa. La ley mata, la gracia vivifica. Siguiente, la ley incapacita, la gracia posibilita. Siguiente, la ley limita, la gracia amplía. La ley divide, la gracia une. La ley ata, la gracia desata. La ley se obedece por temor, la gracia se obedece por amor. La ley ofrece premios y castigos, la gracia ofrece libertad. Las prohibiciones de Jesús son para nuestro bien y nos liberan. Las prohibiciones de Jesús son para nuestro bien y nos liberan. Número 1, prohibición: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esta prohibición ha causado confusión entre muchos cristianos por causa de los indoctos e inconstantes que tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición, y las han sacado de contexto y justifican con esto que debemos guardar la ley judía, al grado que muchos cristianos han apostatado de la fe, cayendo de la gracia y volviéndose de nuevo a la esclavitud de la ley. El contexto es que Jesús cumplió la ley por nosotros y nos ha liberado de tener que cumplirla. No tenemos
que pagar lo que ya está pagado. Jesús ya lo hizo. ¿De qué nos libera? ¿De qué nos libera? De las discrepancias y confusiones sobre guardar la ley o no. De la obligación de guardar la ley, pues Jesús ya la cumplió. En la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto, es imposible guardar las dos juntamente. Pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien ahora. Te explicaré ambas. La ley de Moisés. En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales, también instituyó un orden civil y ceremonial que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir. Fueron necesarias para enseñar acerca del pecado y la expiación. ¿Una ley provisional? La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo predijo su anulación. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley de Cristo. Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. En Romanos 8:2 se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces, el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo, para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa
de las transgresiones mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió la raza humana y al mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Como el ayo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes y la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen el mal. Eso porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del Estado que le pertenecían bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. En cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Nuestra afirmación. Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero podemos afirmar con la autoridad de las Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi 2000 años que Dios, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es adulterio espiritual procurar servir a ambas. Conclusión. La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar ambas. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les agrada o las partes que a ellos les gustan, rechazando así la enseñanza de Cristo. Muchos al Antiguo Testamento le llaman la ley, como si fuera la única ley, y al Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Algunos reconocen que es necesario tener la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como cristianos del Nuevo Testamento creemos y confesamos que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cristo es el todo y en todos. Número 2, prohibición. No juren en ninguna manera. No juren en ninguna manera. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En la ley se podía jurar siempre y cuando se cumplieran los juramentos.
Jesús hace aquí un cambio radical y de 7 maneras diferentes se enfatiza que no debemos jurar, porque es un acto de soberbia y de independencia de Dios, de control. Detrás de cada juramento hay un principio satánico. Jesús aseguró: separados de mí, nada pueden hacer. Dependemos en todo, hasta para lo más mínimo en Dios. Y en vez de jurar, digamos: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿De qué nos libera? De la condenación humana, del engaño del orgullo, de la capacidad humana, del libre albedrío. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Presten atención, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Dios nos dio libre albedrío? Sí, dicen todos que sí. Quiero que busquen en sus Biblias, aquellos que tengan concordancia. La concordancia es viene hasta el final. La concordancia viene hasta el final de algunas Biblias, no todas, pero muchas tienen concordancia. Y ahí te viene la lista de cada una de las palabras en orden alfabético. Quiero que busquen la palabra albedrío. Albedrío. Y si no, ayúdense con San Google. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, el albedrío o libre albedrío refiere a la capacidad de una persona para no resolver su propia voluntad y elección. Es decir, la voluntad de Jesús. Ok, pero en la Biblia ¿ya la encontraste? ¿En qué cita está? Y acá ya nos dio la definición, Susi. Acá mi Fer tiene una super Biblia de estudio. Pues, híjole, se le fue. Albedrío. No. Mateo 22:37. ¿Qué dice? El libre albedrío es un regalo de Dios que permite amarlo con todo el corazón. ¿Pero así dice la escritura? ¿Y qué dice pues qué dice la Reina Valera? ¿Está bien? Sí, Mateo 22:37. Está medio fumada esa Esa versión. versión, ¿no? Lo que dice. La palabra de Dios dice no por el, sino por el apetito al poco. Ok. Vuelvo a preguntar. Ahí les doy la respuesta.
Una no está en la Biblia. La palabra albedrío no está en la Biblia. No está en la Biblia. No la vamos a encontrar en las Escrituras y es algo que decimos comúnmente que Dios nos ha otorgado. Dios nos ha otorgado libre albedrío. Mentira. El a- eh, Primera de Corintios 10:23, no todos los es lícito, pero nos conviene saber algo así, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, no todo nos edifica. Ahora, la palabra albedrío, ¿qué decía Susi? ¿Lo que encontraste tú? Se refiere a la capacidad que tienen las personas para elegir entre bien y mal, entonces, su voluntad. Y acá la definición que tú tienes, Paco. voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito al poco. Ok, a mí yo una vez escuché, ¿cómo? Perdón, Deuteronomio 30:15. ¿Qué dice? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ok. La palabra albedrío, yo esto una vez lo escuché y pues realmente tiene razón. Aquel que tiene libre albedrío puede decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Yo te pregunto, ¿tú en este momento si quieres volar, puedes volar? Si en este momento quieres aparecer en París, ¿puedes aparecer en París? No se puede. Es algo que no se puede. No, pero yo fotos. Pero me transporto. No estoy en cuerpo, pero sí en espíritu. ¿Qué pasa con el libre albedrío? Ahí lo dice claramente, no es el hecho de yo decidir sobre mi vida qué hago y qué no hago. Y mayormente esto se refiere a un apetito de la carne, a un deseo profundo que hay en mi ser sobre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Dios no nos ha dado libre albedrío. Eso es un error y eso es un engaño. Sí nos ha dado la libertad de decidir. Libertad de decidir. ¿Qué dice Deuteronomio? De este lado tienes el bien, de este lado tienes el mal, hijito. Escoge qué quieres. Escoge qué quieres. También dice, ni tu corazón se desvía y no escuchas mi palabra. Ah, sí. Vas a bailar. Hay, obviamente, decidiendo lo bueno y decidiendo lo malo, vamos a obtener un resultado. Vamos a obtener un resultado. Dios nos ha dado sus estatutos, Dios nos ha dado a conocer su palabra y su voluntad. Y Dios me dice, yo estoy poniendo delante de ti esto. Cuando a nosotros se nos presenta Cristo, es la oportunidad que Dios nos está dando de conocerlo, de que nuestras vidas sean transformadas. Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero saber nada de Cristo, yo me las estoy cotorreando y me las quiero seguir cotorreando. No tengo ganas de seguirte, no tengo ganas de conocerte. Dice Dios, ok, sin problema, con permiso, Ahora, va a la vuelta. muchos sí han hecho eso. Sí, La consecuencia que viene ahí va. es parte de Dios. Ahí va, y dice uno, ahí dice Dios, ¿seguro? Órale va. Y dice uno, va, pues yo sigo viviendo mi vida a mi manera. Recuerdo mucho el testimonio de este hombre que no lo han escuchado. Se me corta su nombre, pero hay una predicación de él, ¿no? Esta predicación que se llama Se necesitan voluntarios. Ah, sí del. ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo. No recuerdo su nombre de este brother. Se necesitan voluntarios. Y él platicaba su testimonio, ¿no? Y en este testimonio, pues había un americano, un misionero de Dios, que iba y lo visitaba en su casa. Y pues ya la última vez fue y le dijo, pues que ya se acercara a Dios, que buscara de Dios, que pues se diera cuenta de su gran necesidad. Y le dice, pues, ¿cuál necesidad? Sí, creo que sí es él. Le dice, ¿cuál necesidad? Pues mira la casa que tengo un coche para cada semana, pues tengo la cuenta del banco llena, tengo dinero para vivir varios años si quiero, y tranquilamente, ¿cuál necesidad? Y le dijo el hombre de Dios, voy a regresar, no recuerdo si en 3 semanas, le dijo, creo que sí, fueron 3 semanas. Voy a regresar en 3 semanas, aquí te voy a venir a ver y me vas a escuchar. Pues ya este hombre se fue
Y aquel pues le entró por acá, le salió por acá, él se las quiso seguir cotorreando. Se presenta el hombre después de esas 3 semanas, ¿y qué creen que había pasado? Había perdido absolutamente todo. Se le había todos los carros, todo el dinero, y en la calle, se le presentó y le dijo, pues ahora sí dice, ya no tengo nada que perder, te escucho, no tengo nada, no tengo nada. Dice que se fumaba pues las bachitas que estaban de cigarro ahí en el suelo, ya no tenía para comprar la cajetilla, y ahí estaba fumando bachitas. 3 semanas, 3 semanas. ¿A quién será? La parábola del hijo pródigo es exactamente el claro ejemplo. ¿Qué hizo este hombre? Dijo, a ver, espérame tantito, espérame tantito. Yo quiero ir, dame lo que me corresponde, voy a cotorrear un ratito, me lo voy a pasar bien. Ahorita yo no tengo ganas de saber nada, nada de ti, nada de ti. ¿Qué hizo el padre? ¿Se opuso? Ahí está, mira, atrás, tras, tras. ¿Cuánto te falta? Y ahí te va otro cocazo, ¿no? Ahí te va otro coquito. Tu liquidación. Tu liquidación y un extra. ¿Qué pasó con el hombre? Quiso vivir su vida perdidamente. ¿Cuál fue el resultado? Llegó a una condición. No dice que comió, ¿eh? No dice que comió de las algarrobas. Deseaba comer. Es peor, peor todo, peor porque eso quiere decir que no podía. Tal vez le prohibían entrar ahí y sacarla. No eran de él. No eran de él. O sea, no se podía comer ni la basura. ¿Por qué? No porque le diera vergüenza. No, ya la vergüenza se había ido. Y el hambre era violenta. No lo dejaban. No lo dejaban. No lo dejaban. ¿A qué condición llegó? Ese es el resultado, sí. Dios nos da la libertad de decidir qué es lo que quieres, pero en esa decisión siempre vamos a asumir las consecuencias y principalmente las consecuencias de darle la espalda a Dios. ¿Por qué se acerca Dios a nosotros? ¿Nos necesita? No. ¿Necesita algo de nosotros? No, es por amor, por misericordia hacia nosotros, porque le necesitamos. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que nuestras vidas sean transformadas. Dios nos quiere rescatar. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos y cada uno procedamos al arrepentimiento. Es Dios detrás de nosotros, gritando, te vas a perder, te quiero rescatar, estoy presente en tu vida porque te amo, porque quiero algo mejor para ti. No quiero que te sigas destruyendo, no quiero que te sigas perdiendo. Esa es la obra de Dios hacia con nosotros. Y obviamente, pues el trabajo de uno es simple y sencillamente ser el mensajero y el vocero de Dios. Dios ruega a través de nosotros hacia aquellos que están perdidos. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Ese es. Y el de 30, 19 dice que Dios la tierra por testigo, dice el puesto de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero ahí encomienda el consejo de parte de Dios, dice, escoge pues tú la vida para que vivas tú, tu descendencia. Entonces, tú puedes hacer lo que quieres, pero yo te aconsejo esto es lo que te conviene. Porque hay consecuencias para vivir. Pero Amén. desechamos el que tenemos que vivir en el barrio. Y tomamos esa, entre comillas, esa situación de que conviene el bendigo. Yo decido, no, Dios ya decidió, y yo ya tengo por dónde, pero muchas veces queremos ayudar a Dios, y buscamos el ataque, y queremos llegar a este Dios, si eres el que va delante de nosotros, ¿cómo podemos obligar? Amén. Y ahora lo más importante, como hijos de Dios, aguas. Aguas si te quieres salir del redil, del redil del rebaño de Dios, porque Dios te va a regresar. Dios te va a regresar. Tú decides. O me quedo en el redil disfrutando del cuidado, del amor, del apacentamiento del Señor hacia mi vida, o me brinco las trancas y el Señor me dice, a ver, hijo, patita quebrada, te echo al hombro y nos vamos de vuelta. Uno decide, uno decide, uno decide si
pero vamos a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Sí, y el Repito, sí. sí, Porque todavía el hombre puede tener misericordia, todavía te puede dar chance, ¿no? El hombre, yo por eso prefiero que el hombre sea el que me confronte y no Dios. sí. Porque Dios te va bien duro, ¿no? Sin problema. Y Dios nos manda uno, nos manda otro, nos manda otro siervo de Dios, y ahí van. Hermano, ponte a cuentas con el Señor, hermano, regresa a congregarte, hermano, échale ganas. Pues no es bueno que estés en esa condición. Cristo te ama, eres hijo de Dios, no puedes vivir de esa manera. Y hay uno, pues, hay varios, porque ha tocado de mala gana ahí, con carotas y todo, refunfuñando. Ya, sí, 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 hermano, sí, sí, ya lo único que quieren es que uno se abra, ábrete, ya ábrete. Por dentro están así, ábrete, ábrete. Cuando de repente, sí, cuando de repente, pues viene el problema, ¿no? Y ahí sí, y muchos dicen eso, ¿verdad, Ramón? Mira, hermano, tú a mí no me digas nada. Yo a ti no te tengo que entregar cuentas de nada, yo le entrego cuentas a Dios, que sea Dios. Ájale, ájale. Hijo, ya tuve paciencia contigo, ya te envié a uno, dos, tres. Les has dado la espalda, vamos a arreglarnos cara a cara, mano a mano. Y ahora sí, hijo. Dice por ahí, ¿no? Ahora sí, agárrate porque va a ser a calzón quitado, a calzón quitado. Y va a venir el cinturonazo, el chicotazo, la nalgada bien dada de parte de Dios. Ah, pero pues y es que, pues no, que Dios es amor, por su amor hacia nosotros nos disciplina, porque nos tiene amor, porque nos ama, porque somos sus hijos. Si Dios no nos amara, mira, te deja vivir perdidamente. Haz lo que quieras. Sí, Fede. Ahorita que estabas hablando, me recordaba que nada más es por la gracia de Dios que estamos de pie. Yo hice todo lo necesario para estar muerto, estar en la cárcel, pero por la misericordia de Dios y mucha gente que me amaba, me estuvieron hablando y hablando y hablando. No entendí, me pasé por rato en prisión. Me tocó salir y ahora ver a mi hijo, por lo que estabas diciendo. Él trabajaba en la UNICEF y una persona que era muy adicta, ya recuperada, no es cristiano, pero recuperada, le decía: Paco, ya déjate de drogar, Paco, déjate de drogar, mira, vas a quedar mal. Y él seguía en la fiesta, él haciendo sus deshaciendo. Luego, posteriormente se encontró a un amigo que era súper adicto y bien ratero, pero ya transformado a Cristo, y le quiso hablar del Evangelio. Le dijo: mira, Paco, tú eres la banda y conviértete, esa es la mejor vida que te espera. Mira, yo desecho todo lo anterior y quiero darte esto, la verdad es lo mejor. La verdad. Y es por el dolor que traía, que yo lo había dejado chiquito y había estado en prisión todo el tiempo, él no entendía. Luego el dolor que tenemos por nuestro pasado y todo impide que escuchemos la voz de Dios, y él no la escuchaba. Y ya cuando me tocó hablarle a mí, como que algo me decía: háblale y háblale y háblale. Y un día estaba recién fumadito de marihuana y se metió y el señor habla. Y me puse a hablarle, hablamos como 2 horas y le hablé de eso, exactamente de lo que estabas hablando, de cómo el Señor, si no entiendes una vez, si no entiendes otra vez, si no entiendes, te rompe la patita para que entiendas. Cuando él estaba dando ese testimonio, porque fueron 2 amigos a verlo, él estaba dando ese testimonio de que yo le había hablado. Pero él ya tenía un hematoma de columna, tenía unas vértebras fracturadas y estaba totalmente inmóvil en la cama. A un minuto, a un segundo de quedar cuadrapléjico para toda su vida, por no haber entendido cuando Dios habla, una vez, otra vez, y ahí viene la verdad severa. Hoy mi hijo camina por la gracia de Dios. Hoy mi hijo está bien por la gracia de Dios. La verdad es que es increíble cuánto nos puede amar Dios. Cuánto.
gracias a Dios hoy cansé. Pero yo le doy gracias a Dios con Cristo. Sí, le doy gracias. Amén. Gracias a Dios por las oraciones de todos, pero también espero que los jóvenes que están aquí entiendan que hoy si están escuchando una llamada de atención es para que se conviertan en Cristo y reivindiquen el camino, porque hay una oportunidad grande y tremenda para su vida de cada uno. Y les esperan bendiciones sobre bendiciones, porque lo que oímos del enemigo solamente son migajas y mentiras que se van como la nieve. Cristo lo ordena. Amén, amén. Camino. Y fuimos, y sí, está caminando con Cristo tu hijo, ¿no? Aún no. Aún no. Está en la lucha. En la- Aún no. Eso es bueno verlo también. Dios nos hace el milagro. Dios es fiel, Dios no quiere que nos perdamos. Pero eso no garantiza que vayamos a seguirlo. Y eso es lo más triste. No evidencio al hijo de fe, porque yo también tengo a mi familia, algunos así. Pero esto hoy, o sea, no dudes de la fidelidad de Dios. O sea, Dios te va a amar todo el tiempo. Él no quiere que uno se pierda. Pero ese libre albedrío que no aparece en la Biblia como palabra, está en estos conceptos. Y Dios nos dice siempre, yo te pongo el camino y tú lo eliges. Y tienes sí el libre albedrío de hacer lo que se te pegue en la gana, pero la consecuencia no la vas a evitar. Casi dice uno, Dios dice, de mí no te burlas. Cálmate 6:7 es bien claro. Que no se engañe el hombre, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, es también un buen testimonio de la Biblia para nosotros, porque nos hace el milagro. Tú conoces mi vida, hermano, y ha sido muy fiel Dios, y eso nos garantiza que nosotros seamos fieles a Él. Nos falta a veces compromiso, nos falta agradecimiento, nos falta realmente mirar a cara descubierta por lo que Él decía, porque lamentablemente como padres, estorbamos a nuestros hijos, dañamos a nuestros hijos, les ponemos el testimonio de lo que no debemos de hacer. Y luego, ¿con qué cara les decimos no lo hagas? Te puedo asegurar que más del 50% de la casa de rehabilitación tuvieron un padre embriago, un padre golpeador, un padre gandalla, avanzado. Y obvio, viene ese padre, viene esa madre a decirnos, no hagas esto, y mira, lo primero que ¿sabes qué? Yo me ábrete, o sea, tranquilo, ábrete. ¿Por qué? Porque no nos garantiza, no fuimos buen testimonio. Ahora en Cristo, lo que siempre les digo a los hermanos, cuida tu testimonio. De ahí no me escudo, hermano, pero de ahí me sale el celo. Yo he tenido que pagar un precio muy caro por seguir a Cristo, hermano. Y yo no digo que sea así para todos. Yo he tenido pérdidas familiares. Me mataron un hijo. Me ha costado mucho trabajo realmente obedecer a Dios. Pero te digo algo, hoy veo la misericordia de Dios. Ahorita estoy pasando por una circunstancia médica y veo su mano poderosa. Y veo cómo me dice, a pesar de lo puerco que fuiste y sigue siendo, te amo. Y a pesar de que tu familia son unos hijitos de veras verdes, yo los sigo amando. Entonces, no nos garantiza que el milagro de Dios, que la paciencia de Dios, que la gracia y la misericordia nos haga buenos hijos. Y lo más hermoso, que tenemos la garantía de que no nos va a desechar. Lo que tú decías, nos va a pasar por el crisol. A él no le tiembla la mano. Ay, no quieres ni 3 meses, solo te quedas un año. No, espérame, no, pues es eso. Que ahí le decía yo de Paco, la casa, son 3 meses, es con la palabra. Y fuimos, hermano, y firmamos por 6 meses. Y está en medio de la nada la casa de restauración, hermano. Está en medio de una carretera libre y una federal. Y ya le dijeron, si quieres, escápate, hermano. ¿Sabes qué les hacen? Los llevan en un tour. En el carro, ya que están anexados, los llevan. Mira, es esto y esto. Para que veas las veredas para donde vas a caminar. Si te brincas. Si logras brincar a los 4 perros que tenemos sueltos y te sales, va a ser esto y esto. Lo fuimos a ver y dijo, oye, abuelo, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? 6 de rigor. ¿Sabes qué me dijo? Sí, abuelo. No quiso tener aquí con los muchachos. No quiso con la Biblia. No quiso orando, no quiso viendo, si tú quieres, porquerías. Porque estamos puercos, hermano. Somos hombres.
Diario pecamos. No quiso ver esto. No la veía. Pero no veas para afuera. Y le tienen un guardadito, porque cuando cumple 6 meses no sale. Ya están sus 6 meses, ahora van a regalar 2 de buena voluntad, como agradecimiento a lo que hicieron. Bueno, o sea, Luego, oye, 8 meses. luego les pasamos el dato. A mí me duele, hermano, sentimiento, sígame diciendo. A mí me gustaría que hubiera estado en la palabra. Yo platicaba con él. Y es el hijo de mi hijo al que me mataron. Es el hijo de mi Ramón, que hablaba conmigo en el Apocalipsis, hermano, estudiamos juntos el Apocalipsis, se bautizó, conocía de Dios. ¿Qué pasó? Yo le dije al Señor, pero pues ¿cómo si? Y me dijo, no, yo no te quito nada, pues toma lo que es mío y te enseño el camino por el que puedes andar. Pero mi sangre no la pisoteas. Eso es algo que nos han dicho en la casa de la meditación. No se hagan daño con Dios. Ya se avanzaron con el dealer, con el amigo, ya chinearon a unos, ya no a otros. No se vayan a querer avanzar con Cristo, porque no le va a temblar la mano. Y entonces ese es el problema. ¿Nos dio libre albedrío? Sí. Pero también nos dijo, pero decide bien, porque si no va a haber dolor. Te va a doler, no vas a aguantar y no te voy a desechar. Pero así sea, como decía Federico, inválido, Cuadrapléjico. caminando, no caminando, perico, mocho, chocho, activo, como sea, te va a traer y te va a tener en sus brazos. Y tú decides, porque ni siquiera es una boca de Dios. Tú eres el que decide. Tú eres el que decide. Y justamente y quiero que quede, dejarlo más claro. No es libre albedrío. Por eso les decía, es importante definir y entender lo que la palabra albedrío dice. ¿Qué significa? Yo decido hacer lo que quiera con mi vida. Y esa decisión, pues no me lleva a ninguna consecuencia. Eso es el albedrío. Lo que Dios sí me dice en su palabra, te doy libertad de decidir. Tenemos libertad de decisión. Libertad de decisión. ¿Respecto a qué? A poner en práctica y obedecer el mensaje de Dios o no a obedecerlo. Y sobre de eso va a haber una consecuencia. Siempre, siempre, siempre. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Paco. Mira, hace algún tiempo escuché en la iglesia y había así se llamaba un curso y se llamaba conflictos teológicos. Estaba muy bueno ese curso porque hablaba este tipo de cosas. Y alguien como cristiano pues identificas inmediatamente la palabra de Dios, aunque no viene la Biblia, o sea, lo identificas. La palabra de Dios en la Biblia te muestra que todos los hombres pecaron y te muestra las consecuencias. O sea, nada menos nosotros. O sea, Dios lo botó de fuerza y había una regla o dos. No te cortes el cabello, No bebas. Y no alcohol. y no chupes. Y él desobedeció. Que los ciegos se burlaron de él. Y así podemos ver en la vida de los ciegos, David. O sea, ¿cómo terminó? O sea, la Biblia te muestra. O sea, toda la Biblia te muestra la consecuencia del pecado. Y terminaba el brother que nos exponía esta clase. El cristiano tiene vida libre. O sea, él preguntó al final con eso. O sea, un hijo de Dios tiene vida libre. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Puedo hacer? Sí, puedo decir también. Pero el hijo de Dios no puede hacer. O sea, sabe que no puede hacer. O sea, por eso el tema de conflictos, o sea, es algo que te va a traer un conflicto. Pero la Biblia te avisa, ¿no? Porque Jesús dijo, mostró las recompensas
que hay. Si tú amas a Dios y tú le sigues, pero también te pone ejemplo de los que no obedecieron. Entonces, cuando tú lees la Biblia, a veces el ejemplo más claro, ¿no? Si hombres de renombre la hicieron, igualdad de nosotros. Y está como ejemplo para nosotros. O sea, tú vívela. Ahora, el Hijo de Dios verdaderamente puede el que verdaderamente es Hijo de Dios. Puedes equivocarte. Y realmente nos equivocamos. Pero el Hijo de Dios se equivoca en sus debilidades. Porque si no, Hebreos 10:26, el que pecado deliberadamente, aún ya conociendo la verdad, no te vas a dice la Biblia, o sea, no, Linda. no, Horrible explotación, juicio. o sea, no hay más bien una recta aceptación de Cristo de fuerza. Entonces, o sea, la Biblia es clara. Ahí está. Todos los nombres de la Biblia la refieren. Todos los que son. Y eso es de Amén. Vuelve a leer, por favor, albedrío. Vuélvelo. Sí, la definición. Vuélvelo a leer. dice voluntad no gobernada sino por el apetito no. Os pregunto. Ya tenemos la definición clara. Pregunto. El hombre, no digo el cristiano, digo en general, el ser humano, ¿tiene libre albedrío? Es que no hay, por eso yo les ponía el ejemplo, el libre albedrío es decir, yo quiero volar, puedo volar. Pues espérate, primero, ¿de cuál te fumaste, no? ¿De cuál te fumaste para pensar que puedes volar? Yo puedo aparecer, no puedo. ¿Con el qué? Con la verde, güey. El albedrío no existe, no existe. El albedrío no existe, ni para el cristiano ni para el no cristiano. Tenemos la libertad de decidir, sí, pero sobre la decisión que tomamos existe una consecuencia. Víctor. Ya no le hay una otra que dio, si la ley del pecado, sí, pero si quiere hacer lo bueno, sí, el aspecto espiritual, sí, Simple y sencillamente, y es cierto, ¿no? La lucha, esa es la lucha, decimos, la lucha interna que vivimos a diario entre la carne y el espíritu, el cual se revela uno contra el otro. Y ese capítulo 7 de Romanos termina con algo impresionante, ¿no? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor mío, mi Señor. Esa es la libertad que encontramos en Jesús. Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da las herramientas, como lo decíamos al principio. En Cristo tenemos absolutamente todo, absolutamente todo. Y si por eso dice la Escritura, ¿no? Si ya nos dio a Jesús, si ya nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas juntamente con Él? Nos ha dado todo. Somos coherederos con Cristo, miembros de la familia de Dios, nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Qué más quieres? Y lo que el Espíritu Santo le inspiró ahí a Pablo fue para decirnos que hay una guerra, que hay una lucha de nosotros. Esto que decía Paco, ¿no? De una situación biológica, ¿no? Se están pensando. Pablo lo dice abiertamente. O sea, tengo una lucha en mí. Y uno dice, el apóstol Pablo, no pues si es súper espiritual. Entonces, en el verso 24 de Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, quiero drogarme, quiero robar, dice mi hermano Paco. O sea, son pensamientos que están en nosotros. Porque el pecado como tal es una ley inmutable en nosotros. Mientras tú y yo estemos vivos, vamos a anhelar lo que le da vida suelta a la carne. Pero Romanos 8, después de esta confrontación, habla de algo hermoso. Dice que la ley del Espíritu de Dios dio vida. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me dio la libertad, es el que me libera de
Es horrenda expectativa de muerte. Por eso es que tú y yo de repente decimos, es que no entiendo nada, soy bien bruto. Leo y leo, no entiendo, yo no sé ni qué hago aquí. Yo tendría que estar bailando la pera, ¿no? No, no entiendes. Ni lo vas a entender porque Dios está trabajando en tu interior. Él está trabajando de adentro para afuera. Cuando la palabra está entrando, está limpiando, está lavando, está restaurando, tú ni cuenta, tú ya sigues en la lela, tú ya te sigues quejando de los frijoles, sigues poniendo bronca por el pan, pero Dios está obrando adentro. Y cuando ya es evidente que Dios trabajó adentro, empieza a salir afuera. Y dices, pero ¿de dónde salió esto? Si yo ni lo sabía. Porque es el Espíritu de vida en Cristo Jesús quien nos libera del pecado y de la muerte. Entonces, es algo divino, es algo precioso el saber que tenemos el privilegio de estar en un negocio que no entendemos, que a veces no nos gusta, decías tú, la mayoría de las veces no nos agrada, pero que deja edificación. O sea, mira, el mal no solo en nosotros, en nuestras familias. Enfermamos a mamá, papá, nos volvemos casi marihuanos, nos volvemos piedrosos. Ya nos falta que los papás también digan, vente chavo, vamos a vendernos una libre. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. Pero lo mismo pasa con la sanidad espiritual. La mamá, ay, mi chavo se está alivianando. Híjole, está bien. ¿Y cómo lo aprovecha? Mamá, que no sabe lo que está haciendo Dios. Llega la visita y mamá, sácame, ya estoy viejo, ya me aliviano. Y no falta que la mamá, joven, me lo llevo. Ya, Paquito, ya déjamelo salir. Y Ya sabes una creo. cosa, pues, como los terminen el proceso, o sea, ya no pongan paro. Allá afuera, acuérdense, cuando robaban, no había paro. Te decía, tira paro, ya estuvo, mira, para las medicinas en Pichardo. No, presta y antes de que te tome el tirón. Entonces, recuerden eso, voy a pagar la radio. Yo también voy a sacrificar, no quiero paro, me voy a aguantar. Y Dios termina la obra. ¿Por qué los muchachos adolescentes cuando están ahí va a ser 6, 8 meses? Porque no quisieron 3, bien. La palabra purifica, hermano, la palabra acelera el proceso. Allá pues allá va a ser con programa, allá va a ser con ajos y cebollas, comiendo calditos de gallina, valorando. Y si te pones al rico, no te van a decir, ya, vamos a hablar por ti. No, 2, 3 managueros en las costillas, para que te alivianes. O sea, y no lo ves así. Pues eso es lo que dice Dios. Te pongo el camino del bien, donde va a haber bendición, y te pongo el camino del mal. Escoge bien. Aquí te va a doler. Aquí también. Pero aquí te va a doler no solamente físicamente, te va a doler espiritualmente, te va a salir. Aquí te va a doler físicamente. No vas a tener lo que quieras. ¿Quién quiere estar encerrado, hermano? Fíjate que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de un hombre que me dijo, pues estando en la prisión, en un reclusorio, platicando con él, me decía, tengo ganas ya de cambiar, de estar bien, de buscar de Dios, de echarle ganas. Un hombre que, pues yo le presenté a Cristo desde que tenía, yo creo que por ahí como unos 17 años, él, 17, 18 años. Y ya quiero echarle ganas y esto y el otro, antes de que cayera pues preso. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Me dijo, te soy honesto, te abro mi corazón. A veces siento que me hace falta fondo. A veces siento que me hace falta fondo. Que me hace falta fondo. Me hace falta tocar más abajo. Y siento que me van a trasladar a un federal. Ahí sí me voy a entregar por completo. Híjole, yo lo escuché hasta me dio escalofríos. Dije, no puede ser. Y a veces así está el corazón de uno, tan endurecido, que a veces es necesario ir más abajo todavía. Más abajo todavía. Ojo, ojo, Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre habla a tiempo. Habla a tiempo. Somos nosotros los que a veces le decimos, espérame tantito. No digo, soy de palo.
espérame tantito. Entonces, ahí está la situación que Dios pone delante de nosotros. Ya es cuestión también de cada uno. ¿Qué quieres decidir sobre tu vida? Vamos a continuar. Hay gente que quiere dejar de beber y no puede. Quiere tener una actitud alegre, animada, optimista y no puede ser libre para sonreír. No puede, su carácter le gana siempre. Quiere dejar de gritarle a los hijos, pero fracasa. Quiere ser la clase de persona que maneja la cólera realmente, pero no lo puede manejar. Siempre que está bajo estrés, explota. Le gustaría pensar que es generoso y dadivoso y desprendido, pero no puede ser libre. Sigue siendo devoto de la Virgencita del Codo. No puede. ¿Qué le está faltando a esa persona? Libertad interna. Y esa libertad interna, esa falta de libertad interna es mucho más deshumanizante que la falta de libertad externa. Porque tú puedes estar preso porque te sorprendió las migraciones o porque hiciste algo malo, y sin embargo ser una persona libre por dentro. Cuando Nelson Mandela fue enviado a prisión por sus captores, él no tenía mucha libertad pero tenía libertad para transformarse en un hombre que él quería transformarse. Él diría más tarde, la libertad más profunda, la libertad que el alma necesita, es la libertad para convertirnos en la persona que Dios quiere que nos convirtamos. Estemos tras unas rejas o estemos en un parque, Dios quiere que seas esa persona. Santiago dice, quien se fija en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Tu hábito es lo que finalmente eres. Un hábito es algo que haces todo el tiempo, y no te das cuenta. Hay gente que peca por hábito, hay gente que es chismosa por hábito. Tiene que hablar de alguien o se ahoga. Hay gente mal hablada que tiene un hábito de mal hablar. Pasen los que necesitan recibir una nueva manera de hablar, agua dulce. Él no pesa o ella o él no pasa, porque si no, mi hábito es así, porque así hablamos nosotros. Así soy. Entonces ella tiene un hábito, no lo considera pecado. El hábito se te transforma en algo parte de ti, en un sobrehueso, en un sobrepeso, que te hace esclavo, porque no lo puedes dejar. Hay relaciones tóxicas que no puedes dejar. Hay sociedades que no puedes abandonar. Pero si ese hábito está tan metido en ti que no puedes ordenar tus prioridades, entonces eres esclavo. Y nuestra única esperanza no es la fuerza de voluntad, sino un nuevo conjunto de hábitos. En eso consistía la cura del alma para los que seguían a Jesús. Se confesaban los pecados uno al otro, estudiaban las escrituras juntos, reemplazaron los hábitos pecaminosos por nuevos hábitos, los hábitos de Jesús. Se reunían, partían el pan, era la supervivencia del alma. Entendieron de que, bueno, ahora que estamos con Jesús, vamos a aprender de Jesús. Todo lo que te surja por amor, se te va a transformar en hábito. Digo que los hábitos debieran ser por amor, no por miedo. Los hábitos deberían ser por amor, aún los que no nos gusta hacer, por amor, porque amo lo hago. Si no, es horrible criar hijos, es horrible estar casado, es horrible venir a la iglesia. Yo no quiero ningún servidor que venga acá por obligación. El día que se te haga una carga, por favor, hazte un favor y hazme un favor. Da tu renuncia indeclinable. Decime, mira, no quiero, yo vengo acá por obligación. Yo quiero venir sonriente, quiero venir feliz. Claro, vengo con los dolores de callo, con problemas personales, pero yo sé que vengo a servir a Dios. Si ese es tu hábito, bueno, entonces bien. Si se hace una cosa que lo haces por obligación, no sirve, es ley. Y la ley te mata. La ley te destruye, la ley no se puede seguir. Cuando mis hijos me planteen que van a iniciar un noviazgo, seguramente les diré algo como, cuídate, trata de no ofender al Señor, dignifica al hombre que eres, o la niña o la mujer que eres. Pero no le diré hasta dónde, cuándo, cómo y por qué, y les voy a poner una seguridad y los voy a perseguir, porque la ley está para romperse. La gracia está para valorarla y hacerte libre. La gracia te hace libre, libre porque amas. Todos nosotros tenemos una tarea. Decirle, Señor, ¿cuál es el diseño original para mí? ¿Cómo me quieres? Y te rindes, te rindes. ¿Cómo se rinde? Así se rinde. Señor, no tengo fuerza de voluntad, ayúdame con el alcohol, ayúdame. No puedo pelear. Y el Espíritu Santo te da la fuerza que no puedes por ti mismo. Si tú dices, mis problemas nada más es que, bueno, de tanto tomo un poquito, pero sé contenerme, vas a ser un esclavo toda la vida. Todo el mundo ve que eres un ebrio menos tú. Eso llévenlo a cualquier otro ejemplo.
Bueno, yo no soy adicto a la pornografía, de tanto en tanto miro algo, me atrae. No, estás adicto porque no puedes ser libre, porque ya prometiste cuántas veces que sería la última vez y regresaste. ¿Te das cuenta? No puedes ser libre. Y si no puedes ser libre, estás esclavo. Y el Señor dice que Él vino a liberar los cautivos. Los mayores cautivos en esta tierra son los creyentes. Porque el mundano no sabe que está cautivo. Y hace vida de libre hasta donde la cabeza le da. Pero nosotros, habiendo conocido la libertad, no creerán la cantidad de creyentes que son cautivos, atados a chalecos psicológicos de fuerza que alguien les puso. La gracia es lo que nos da a entender de que somos libres. El libre albedrío no existe. Libre albedrío significa el poder y la capacidad de hacer lo que queramos. Si existiera, todos serían ricos y nadie se enfermaría. Pero la realidad es otra. Y la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Lo que existe es libre voluntad para elegir obedecer o no a Dios en cada situación que se nos presente. Por eso debemos depender totalmente de Dios. 3. Prohibición: no resistan al que es malo. No resistan al que es malo. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La vida vale más que las posesiones. Si no oponemos resistencia en obediencia a Jesús y nos encomendamos a su gracia protectora, podemos estar seguros de que nada nos pasará que no esté dentro de sus planes y todo nos va a ayudar para bien. ¿De qué nos libera? De las consecuencias y daños, de la violencia de los hombres malos. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. ¿Qué significa realmente no resistir al que es malo? Dice la Escritura y Jesús nos lo dice: no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera ponerte a pleito, ¿qué dice? Tú ahí quédate. Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida prestado, no se lo rehuses, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es la manera correcta en la cual actuar? Entonces, Ramón, nos explicabas un poquito el tema de la bofetada. ¿Por qué Jesús decía que le pusiéramos también la otra mejilla? Creo que nos debió quedar claro a los que estuvimos hace 8 días. Los que no estuvimos, pues bueno, los invito a que escuchen la clase, a que vean la clase y sepan a lo que se refiere. Entonces, ¿qué dice Jesús? No resistan al que es malo. ¿Qué es lo que realmente significa esto? Básicamente es: quítate los guantes. Quítate los guantes, quítate los guantes, deja de ponerte al brinco, no reacciones de la misma manera. Vienen y te sacan la pistola y pues ya, pues como te sientes Juan Camané y dices, pues qué óbolas. Y quieres desarmarlo y te quieres poner, no. Viene alguien y te ofende, pues ¿qué pasó? ¿Cómo me vas a ofender? ¿Cómo me vas a faltar al respeto? Y sale uno y mira, te transformas y ahí estás encima. ¿Qué dice Jesús? Tranquilo, tranquilo. No actúes de la misma manera. Pero Jesús no me dice: déjate pisotear, déjate patear, deja que te hagan esto, deja que te den el jalón de greñas. No, no me dice eso. Pero tampoco me dice que me tengo que defender. Tampoco me dice que me tengo que defender. Y el ejemplo siempre va a ser Cristo. Siempre va a ser Cristo. No hay un solo pasaje que encontremos en la Biblia donde Jesús se haya defendido.
haya utilizado su poder, su deidad, para decir, ¿sabes qué? Ah, es eso contra mí, pues ahí te va la mía. Y él tiene la autoridad, tiene el poder y tiene el derecho, pero jamás lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando lo llaman, cuando vienen por él, y había llegado el momento. En los anteriores pasajes que encontramos en las Escrituras, cuando buscaban a Jesús para tomarle, jamás preguntaron por él. ¿Qué hacían? Buscaban ocasión para entregarlo, buscaban ocasión para tomarle, buscaron despeñar a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Vámonos. Pero cuando llegaron preguntando por Jesús, y había sido ya, y ya era hora, ya era el tiempo, ¿qué hizo Jesús? Se puso la cobija encima, se escondió y se agachó. No. ¿Qué dijo? Aquí estoy. ¿A quién buscan? Aquí estoy, soy yo. Soy yo. Sacó el pecho. ¿Qué es el cristiano? A veces te escondes. No quieres, no le quieres salir a la bronca cuando tú has sido responsable. Cuando tú has sido responsable del hecho. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora quién le llamo? ¿Y qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo enfrento? No, Señor, no quiero salir. Como decía el famoso Ferras, ¿no? Pues ¿cómo dijo? Ahora ya te la bebiste, ahora la pagas. O la bebes o la derramas. Ya, éntrale, sale al quite, sálele al toro, saca el pecho. Sí, fui yo. Sí, yo dije. Sí, yo lo hice. Jesús nunca se escondió. Jesús nunca se ocultó. Entonces, no quiere decir esto justamente que voy a permitir que la gente me pisotee, que la gente me maltrate, que pasen por encima de mí. No, no se refiere eso a Jesús. Simple y sencillamente dice, no actúes de la misma manera. Mete la espada, baja los puños, quítate los guantes, porque no tienes que responder del mismo modo. Te van a gritar, te van a insultar, se te van a venir encima. Pues me quieren pegar, espérame tantito. Jesús le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me pegas? Porque Si hice mal. si hice mal, pues dime qué hice mal. Espera, a ver, ¿por qué me vas a golpear? ¿En qué momento te falté el respeto que hice? Pero no dice Jesús, defiéndete, defiéndete. No, 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 no. Eso no es lo que Jesús nos enseña. Ni el lado opuesto, ni este. No. Jesús nos dice, quédate callado, aguanta. La Biblia nos dice, sufre lo oprobio, resiste. Uno sabe perfectamente cuando le están diciendo algo que es cierto y también sabes cuando te están mintiendo en contra tuya. Sea que digan la verdad o sea que digan la mentira, quédate callado. Porque Dios es el que se encarga de hacer justicia, de poner las cosas sobre la balanza y mostrar si estamos haciendo algo incorrecto, si estamos haciendo algo correcto, si estamos bien o si estamos equivocados. Dios es el que se encarga de hacer defensa. Yo no tengo que hacer defensa de mí mismo. Yo no tengo por qué ocupar de la autoridad que Dios ya nos ha delegado, porque es cierto. Dios nos ha dado una autoridad y Dios nos ha delegado un poder. Hay poder en nuestras vidas, es cierto. El poder no es nuestro, el poder es de Dios dado por medio de su Espíritu Santo. La autoridad es de Dios dada por medio de Jesucristo. Y la tenemos. Yo no tengo que valerme de eso para defenderme a mí mismo. Aún sabiendo que en muchas ocasiones lo que me están diciendo es mentira. Pues está bien, pues esa es tu opinión, ese es tu punto de vista, sin problema, sin problema. Aguanto, tolero, me quedo callado. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a exponer la situación, y Dios va a mostrar realmente quién tiene la razón. Dios va a mostrar realmente cómo está la situación. Y qué triste ver cuando aquella persona que va en contra de uno cuando estamos caminando bien, termina siendo avergonzada por Dios. Eso no da ocasión como para decir, ya viste, tenía razón. No, 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 igual lo mismo. Cabeza agachadita, hijo, cabeza agachadita. Porque sabes que tal vez esta no era
No era real o no era tu bronca, pero tienes otra. Y tienes la misma capacidad para equivocarte. Y ahí es el trabajo de uno como hijo de Dios, y más dentro de la familia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar al hermano, estar pendiente de él, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que me faltó el respeto, a pesar de que se puso en mi contra, a pesar de que dijo algo malo de mí, no debemos actuar de la misma manera. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Lo traicionaron, lo dejaron solo, le dieron la espalda, lo negaron. Pedro hasta maldiciones salieron de su boca. ¿Qué ha de haber dicho enfrente de la demás gente para que no lo señalaran como discípulo de Jesús? ¿Quién sabe? Pues yo creo que sacó unas hasta que jamás en su vida había dicho, con tal de que no lo señalaran. ¿Y qué hizo Jesús cuando los encontró en Galilea? Los rafagueó y les dijo, es que ustedes esto y esto y el otro y aquello, y me dejaron y me abandonaron y dijeron esto. Y Pedrito, a ver, pásale para acá. Ven para acá, Pedrito. Ven para acá, ven para acá. ¿Qué huele con lo que dijiste de mí? Porque hasta maldiciones dijiste, y no dijiste esto y esto y esto y aquello. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo en Juan capítulo 21? Antes de eso, ¿qué les hizo Jesús? Les preparó banquete, les hizo su comida, ahí está su pescadito, ya está listo. Ya está puesta la fogata, tráete los pescaditos, les ponemos las brasas y ahora sí, mijos, les sirvo. Ahí está, échate un taquito. Échense un taquito conmigo. La mejor manera de hacer ver el amor de Dios, del amor de Dios en Jesús. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? A veces uno, cuando atravesamos por una situación así, uno quisiera la misma que me hiciste, la misma te doy. Ahí te va la misma. Porque yo no me estoy inventando una, me sé la verdad. Y ahí te va. Y ahí te lo voy a decir con verdad, y esto, y esto, y eres aquello, y te ve así, te ve así. A pesar de todo, mostró misericordia, mostró consuelo, mostró amor hacia su vida. Y es el trabajo que nosotros tenemos. Cuesta un montoncísimo de trabajo, pues obviamente, no es sencillo, pero es lo que Jesús nos pide y lo que Jesús nos enseña. ¿Qué dice entonces? No resistas al que es malo. No te dice Jesús si tiene la razón, si no tiene, no lo resistas. No lo resistas, no te pongas al tú por tú con él. Calladito, relajadito, entrégame lo que está pasando y yo me voy a encargar. Amén. Prohibiciones de Jesucristo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe,
puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no los sigan. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. ¿Cuántos fueron? Yo conté 41. ¿41? ¿Sí? ¿Sí? ¿O cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 30, 30 acá, ya 41 ya. ¿Cuántos? 50, 40. Ahí está, ¿no? El último. 40.
Te aventaste uno con uno de más. Herejías uno. El Evangelio según Paquito.